Hoy exploraremos el sentido de los síntomas, la conferencia 17 de Sigmund Freud. Si te interesa el psicoanálisis, suscríbete y activa la campanita para aprender más sobre psicoanálisis. ¿Alguna vez te has preguntado por qué enfermamos sin una causa física clara? ¿O por qué el cuerpo expresa aquello que la mente calla? En esta conferencia, pronunciada por Freud en Viena en 1916, dentro de su introducción al psicoanálisis, el padre del psicoanálisis nos invita a descubrir cómo los síntomas neuróticos no son simples fallos del cuerpo o de la mente, sino mensajes cargados de sentido. Freud comienza explicando que el síntoma no es un accidente ni un error biológico. Dice textualmente: los síntomas son actos psíquicos llenos de sentido, aunque ese sentido nos resulte en principio desconocido. Con esta afirmación, desafía las concepciones médicas de su época, que veían la enfermedad mental como un mero desarreglo orgánico. Para Freud, cada síntoma es el resultado de un conflicto interno, una lucha entre los deseos inconscientes reprimidos y las fuerzas que intentan mantenerlos fuera de la conciencia. Contexto histórico. Esta conferencia forma parte de una serie dictada entre 1915 y 1917, en pleno desarrollo de la teoría psicoanalítica. Freud ya había publicado obras fundamentales como La interpretación de los sueños, 1900, y 3 ensayos sobre teoría sexual, 1905, por lo que en estas conferencias busca divulgar sus ideas de forma accesible para un público no especializado. El sentido de los síntomas ocupa un lugar central, porque resume la esencia de su teoría. Los síntomas son la clave de acceso al inconsciente. El síntoma como compromiso. Freud explica que el síntoma es un acto sustitutivo, una formación de compromiso entre dos fuerzas opuestas: el deseo reprimido, que busca expresarse, y la censura interna, que intenta impedirlo. Este conflicto da origen a una especie de acuerdo inconsciente. El deseo se satisface parcialmente, pero de un modo disfrazado. Por ejemplo, un espasmo, una fobia o una obsesión pueden representar la satisfacción distorsionada de un deseo infantil reprimido. Freud comenta: el síntoma es, por decirlo así, la satisfacción de un deseo reprimido, pero disfrazada. En este punto, el síntoma adquiere una lógica propia. Deja de ser un sinsentido para convertirse en un lenguaje cifrado del inconsciente. El trabajo del analista. Freud destaca que el objetivo del psicoanálisis es precisamente descifrar ese lenguaje oculto. El analista no cura el síntoma eliminándolo directamente, sino comprendiendo su sentido. Mediante la asociación libre, el paciente puede reconstruir el camino que lleva desde el síntoma actual hasta el deseo inconsciente que lo originó. Cuando ese sentido oculto se hace consciente, el síntoma pierde su razón de ser. Freud lo resume así: haciendo consciente lo inconsciente, se disuelve la necesidad del síntoma. Esta frase expresa el núcleo terapéutico del psicoanálisis. No basta con suprimir el malestar, hay que comprenderlo. El ejemplo clínico y la represión. En la conferencia, Freud retoma casos clínicos de histeria, obsesiones y fobias para mostrar cómo los síntomas se forman. Habla, por ejemplo, de una joven histérica que sufría convulsiones cada vez que veía un cuchillo. A través del análisis, se descubre que ese objeto evocaba una escena reprimida de su infancia, cargada de angustia y deseo. Freud explica que la represión no destruye el deseo, sino que lo empuja al inconsciente, donde encuentra una vía alternativa de expresión. Así, el síntoma se convierte en una palabra muda, una metáfora del conflicto reprimido. Por eso, dice Freud,
El síntoma es una formación sustitutiva del pensamiento reprimido. El sentido múltiple de los síntomas. Freud también subraya que los síntomas pueden tener más de un significado. En el inconsciente, las ideas no se organizan de manera lógica, sino que se condensan y desplazan. Por eso, un solo síntoma puede representar varios deseos reprimidos. Este fenómeno se conoce como sobredeterminación. Así, una fobia a los animales puede simbolizar simultáneamente un miedo infantil, una culpa inconsciente y un deseo reprimido. Freud lo explica de manera brillante. En el inconsciente, las palabras y los actos no son simples. Cada uno tiene muchos sentidos. De la teoría a la vida cotidiana. Aunque Freud habla de casos clínicos, su mensaje trasciende el ámbito terapéutico. Nos invita a reconocer que nuestros comportamientos cotidianos, olvidos, lapsus, tics o pequeñas manías, también pueden ser síntomas con sentido. No son casualidades, sino expresiones encubiertas de nuestra vida emocional. En palabras de Freud, los actos fallidos y los síntomas revelan lo que el alma no puede decir abiertamente. Este enfoque humaniza la enfermedad y nos muestra que el inconsciente está presente en cada uno de nosotros, no solo en los pacientes. Influencia actual. Más de un siglo después, las ideas de esta conferencia siguen siendo profundamente actuales. En la psicología contemporánea, la noción de que los síntomas tienen un significado simbólico ha influido en terapias psicodinámicas. El enfoque de Freud nos recuerda la importancia de escuchar el malestar, no solo de suprimirlo. En una sociedad que busca eliminar rápidamente el dolor con medicamentos o distracciones, el psicoanálisis propone detenerse a escuchar lo que ese dolor intenta comunicar. Freud concluye su conferencia con una idea poderosa. Los síntomas son formaciones del amor reprimido. Con esta frase, sugiere que en el fondo de toda neurosis hay una historia de deseo, afecto y conflicto no resuelto. Comprender el síntoma es, en definitiva, comprendernos a nosotros mismos. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo psicoanálisis con nosotros. Hasta la próxima.